De lo cuántico a lo cotidiano, es un espacio para conectar la neurociencia con la manera en la que vives, conectar el universo en ti. Con un invitado de lujo, Carlos Ibarra, periodista, consultor y académico. Y conmigo, Rosana Biglia, investigadora y creadora del método Quantum Mind. Juntos, a través de charlas, exploraremos los rincones del cosmos, ligado a tu vida. Comencemos. Principio de dualidad. Este principio nos habla que todo es dual. Dualidad es la cualidad de ser una cosa u otra, es decir, el potencial de ser de una manera u otra está intrínseco en este principio. Dual es ser y no ser al mismo tiempo. Es tener y no tener. Es amar y no amar. Es desear y no desear. Todo depende de tu mirada. ¿Qué es lo que quieres? ¿Querer o no querer? ¿Tener o no tener? ¿Te das cuenta que es así la manera que vives? Quieres una vida maravillosa y luego observas tus problemas y esa mirada a la vida maravillosa queda en el olvido. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quieres, pero al mismo tiempo no lo quieres? Vayamos a un ejemplo. Desde pequeño sabías que tu gran pasión eran los títeres. Soñabas con ese momento en el que el titiritero te sorprendía con un acto de tu escuela. Volvías a casa y recordabas ese momento tan feliz que habías pasado esa tarde. De pronto, se te ocurre que tú también puedes hacer un teatro con títeres en casa. Y tu corazón se acelera en anticipación a ese momento en que tú le muestras a tu familia ese acto tan mágico que has creado para ellos. ¿Qué pasó entonces? Tu ser deseaba hacer eso y lo has hecho. Ahí se diría que no hubo dualidad, sino unidad. Sentiste hacerlo y lo has hecho. Pero ¿qué pasaría si al momento de mostrar tus habilidades ante tu familia pasa algo y eso te impide hacer eso que tanto habías practicado? Eso es la capacidad de algo de ser dual. Podrías hacerlo y al mismo tiempo podrías no hacerlo. Esto mismo le pasa a cada ser en su día a día. Se plantea hacer algo y ese algo tiene la capacidad de ser o no ser. ¿Qué alteraría esa capacidad de ser o no ser? ¿Lo sabes? Vayamos al debate. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Rosana, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y de nuestros amigos que nos siguen allende las fronteras de Latinoamérica. Sí que hay fronteras, ¿eh? Sí que hay fronteras en este podcast, muchísimas fronteras, pero geográficas. Del corazón no existen fronteras. Fíjate que estamos tantos países unidos en un solo sentirse. Y le quiero dar la bienvenida también a todos los oyentes y espectadores que están aquí. Un abrazo muy grande, un beso por seguirnos y por estar ahí pendientes siempre de nosotros en cada estreno de este podcast. Bueno, has visto lo que he hablado recién del principio de dualidad, ¿verdad? Fíjate que es una característica del ser humano, esto de ser y no ser, ¿no? Como hablaba Shakespeare, ¿no? To be or not to be, ¿no? ¿Eso por qué? Porque todo lo que nosotros sentimos, pensamos, tiene esta grandísima dualidad en el cual la capacidad está dentro de cada ser. Y cuando hice la pregunta, ¿qué es lo que altera este ser o no ser, este tener o no tener? Ahí está el kit de la cuestión y es lo que vamos a debatir a través de este debate y tus maravillosas preguntas.
Gracias, querida Rosana. Pues escuchando me vinieron a la mente varias cosas. No pude evitar pensar en algunos equipos de fútbol. No digo cuáles, no digo de qué país, no digo nada para no herir susceptibilidades, pero trayendo muy rápidamente una anécdota de mi época de estudiante. Yo jugaba en un equipo por diversión, en un equipo que era de amigos, y el técnico de ese tiempo era el papá de la que entonces era mi novia. Entonces yo me esforzaba por jugar y por pues obviamente hacer lo mejor posible. Pero el recuerdo que me viene con este principio que acabas de mencionar es que se enojaba mucho cuando veía la televisión y veía que fallaban y fallaban, porque decía, a ver, Carlos, que nosotros fallemos, nosotros lo hacemos por diversión, por deporte, jugamos, nos divertimos. Dice, pero estos que les pagan y encima les pagan una millonada y que fallen, ¿cómo es posible? Entonces, ahora reflexionando sobre esto que estás, pues este principio que nos acabas de compartir, me viene a la memoria también algo, y es la primera pregunta que quisiera hacerte. ¿Qué rol juega el llamado síndrome del impostor, que algunas corrientes psicológicas o algunos especialistas en psicología definen como, trayéndolo a palabras cotidianas, el no creérsela? El que la gente no se la cree, que puede, en este caso hablando de estos deportes, que no puede colocarla en un lugar pese a que le están pagando tantísimo dinero, etcétera. No sé si lo estoy entendiendo bien, y ¿qué pensarías a este respecto de este principio del impostor, por decirlo? Bueno, el principio del impostor es lo que le pasa a todos los seres humanos. Fíjate que nosotros tenemos una grandísima capacidad a través de nuestra mente y nuestra esencia, nuestro ser, que es nuestra presencia, yo soy, de no entrar en esta dualidad. Fíjate que puse el ejemplo de un niño que él quiere hacer un espectáculo de títeres a sus papás, y con todo el amor, y lo prepara, lo hace y sale, ¿sí? ¿Qué pasa si no sale? Cuando no sale algo, o este síndrome del impostor, el que no se lo cree, eso es lo que le pasa a todos los seres humanos, es que nosotros traemos en nuestras memorias tantas programaciones, ¿sí? Y patrones en los cuales no puedes, eres tonto, no tienes capacidad para eso no te pertenece, eso es de ambiciosos, eso le pertenece a los ricos, tú eres pobre, nunca vas a llegar a ser como tu padre, o vas a ser como tu padre y vas a repetir el mismo patrón. Esa programación que el ser humano trae en su mente subconsciente, es lo que hace no creérsela, ¿sí? Y entonces la pregunta que yo hice al inicio de esta introducción es precisamente ¿por qué no salen las cosas? ¿Por qué el ser humano entra en esta dualidad? Y precisamente la palabra se llama miedos, ¿sí? Estos miedos inoculados en este ser maravilloso, que cuando era niño no pensaba en los miedos, pensaba lo quiero, lo voy a hacer, se anticipaba con esa emoción tan grande y tan poderosa que es el pensamiento, y esa sensación de poder, ¿sí? Que es esa radiación electromagnética que hace que todo suceda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que impediría que este niño o esta persona, el impostor, ¿no? El ser humano, que es un verdadero impostor el ser humano, sin duda, ¿sí? Porque no se cree lo que de verdad es, ¿sí? Entonces está haciendo un papel que no es. Son los miedos inoculados. Por eso hay que aprender, ¿sí? Hay que aprender muy bien a traspasar, a identificar estos miedos y traspasarlos para poder empezar a vivir a través de nuestro poder, ¿sí? Salir de esta dualidad para entrar en esta unidad. Cuando tú actúas a través de esta presencia yo soy, yo lo quiero, yo lo hago, yo amo, yo soy, ¿sí? Entonces, entro en este poder tan grande, me desapego del tiempo, y eso sucede sí o sí, irreversiblemente, como lo hemos dicho ya en otros podcasts, a través de estas leyes de la manifestación, de esta ley de la realización que hemos hablado, en el cual el poder, este poder que tenemos nosotros, en el momento que lo tenemos, en el momento que lo observamos, ya es. ¿Te acuerdas cuando decíamos algo es tangible en el momento que yo ya lo pienso y lo siento?
ya es, ¿sí? Ese principio. Pero ¿por qué el ser humano no lo puede hacer tangible? Porque lo va deformando a través de sus pensamientos y se deforma a través de esos pensamientos de miedo, ¿sí? Del no se puede, no lo voy a lograr, otros sí lo van a lograr, yo no, ¿sí? Y justo iba para allá, ¿cómo podemos detectar cuando estamos realmente actuando desde la unidad, como si lo estoy entendiendo bien, cuando deseo algo y lo hago, lo consigo, o cuando deseo pero no puedo avanzar? ¿Cómo reconocemos pues que la falla está en que tenemos a lo mejor desenfocada la mirada? Mira, lo primero que tienes que reconocer es que si algo lo deseas, ya es tangible en el momento que lo deseas y tienes que ir a por ello, tomar acción y empezar, ¿sí? Todas las excusas y todos los pensamientos que sobrevienen después son tus miedos, indefectiblemente. O sea, conociendo tu poder, sabes, este es mi poder, yo lo quiero, yo lo voy a hacer, ¿sí? Lo hago, ya es, ¿sí? Todo lo que impide el poder realizar esa manifestación, es indubitablemente, no tienes que ni dudarlo, son tus miedos, ¿sí? Tus miedos que ponen magníficas excusas, ¿sí? Y son algunas que son tan increíblemente buenas que es imposible decir, pero bueno, a este buen hombre o a esta buena mujer, mira, lo que le pasó, no me vas a decir, Rosana, esto. Rosana, sí, yo te voy a decir, Rosana te va a decir, fueron los miedos que crearon esta situación que impidieron que ese ser pueda manifestar algo que estaba ya tangible, ¿sí? Y que ya estaba en el momento que lo observó. O sea, es fácil. Conociendo tu poder, el poder es. Todo lo que no es son miedos. Y en este caso, en el ejemplo que dabas del niño y el títere, hablábamos de que posiblemente algo externo interrumpiera el flujo. ¿Qué ocurre en ese tipo de casos, Rosana? Es decir, ahorita nos estás explicando que tiene que ver con los miedos, pero no sé, voy a pensar en algo, en ese ejemplo del títere. Se va la luz, está por dar su función, bien contento, tiene todo, ¡pum! Se va la luz y ya no logró su cometido. ¿Cómo podríamos interpretar ese Eso resultado versus la también intención? son los miedos. También son los miedos. Miedo a no lograr la meta, por ejemplo. Miedo al éxito, ¿sí? Miedo a que los padres se enfaden, por lo tanto, ¿y qué pasa si logro esto? Hay muchas experiencias en los niños que muchas veces actúan, ¿sí? Tapando falencias en sus hogares y saben cómo son las personalidades de sus padres. Por lo tanto, ellos también en su juego y en su diversión, ellos ya cuentan con que el padre se podría enfadar, ¿sí? O el padre le podría decir, esto no sirve, ¿sí? O esto es una tontera, para esto me molestas, ¿sí? Cada familia es un mundo y cada niño conoce a su padre, ¿sí? Y tapa esas falencias. De hecho, los niños lo que hacen constantemente es interactuar con su papá y su mamá de acuerdo a cómo son sus personalidades para que no se enoje uno, no se enoje el otro, ¿sí? A veces se pone del lado del más agresivo para que el padre o la madre más agresiva se calme y el padre más pacífico o más silencioso no hable, no arme un escándalo más grande. Entonces los niños ya juegan con esos patrones, ya conocen, son muy inteligentes y entonces ellas saben, ellos ya tienen, ¿sí? Esos miedos dentro de ellos y son capaces, el poder de un niño es capaz de cortar la luz y decir, bueno, no se pudo hacer, ¿sí? Sabiendo que el padre, por ejemplo, estaría de mal humor o la madre estaría muy estresada porque no terminaría con su trabajo. Cada casa es un mundo y los niños manejan los tiempos de los papás y la mamá de una forma extraordinaria. Que no se asombren aquellos papás o esas mamás que el niño muchas veces se ponga del lado de más agresivo, enfadándose con el más pacífico, ¿sí? O logrando enfadar aún más al más pacífico. Lo que está haciendo el niño es tratar de equilibrar para no encender la furia o la ira que ella sabe que podría llegar a generarse con el papá, ¿sí? Con más carácter o con esa
esa facilidad iracunda, ¿no? De entrar en ira. Son muy listos los niños, son muy inteligentes, así que ellos también manejan los miedos. Claro, y si lo estoy entendiendo bien, más allá, digamos, de esta parte física, si este niño del que hablamos está en unidad, aunque se vaya la luz en un momento dado, él, si está en unidad, podría continuar y pues ya en algún momento regresa, pero No, si algo no impidió, debemos. entró en la dualidad también el niño. Si algo impidió que este niño, con esa pasión, poder mostrar esto, él también entró en la dualidad, ¿sí? Porque la capacidad de la dualidad y la unidad también está en el niño, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y qué sucede entonces Si cuando algo sale es... bien, has actuado en la unidad. Si algo se torció, has entrado en la dualidad, en el cual estos miedos han empezado a, como un Pac-Man, ¿eh? ¿Te acuerdas? Clac, 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 clac. Sí, sí, sí. Empezar a comer la mente, ¿sí? Y hacer las suyas. ¿Y qué sucede entonces con quienes ya se asumen como productos terminados, entendiendo esta expresión como aquellas personas que dicen yo así soy y ya no voy a cambiar y se instalan en el no puedo porque no, ya no hay manera? Entonces, ¿quiere decir que ya se alejaron de la unidad y se instalaron en la dualidad? ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, sí, sí. El ser humano con este síndrome del impostor que bien has dicho, vive en una dualidad constante, ¿sí? Realmente empieza a vivir en una unidad cuando conoce, ¿sí? Poder, ¿sí? Conoce su presencia yo soy, comienza a usarla y aprende a dirigirla. Es muy importante aprender a dirigir esta presencia yo soy porque es un poder muy, muy grande. Por eso siempre digo que el ser humano necesita un conocimiento, ¿sí? No es solamente decir, bueno, somos presencia, yo soy. Ok, no, ojo, que puedes empezar a crear con tu presencia yo soy desde esta dualidad, ¿sí? Y entrar a crear a través de tus miedos. Entonces, porque ahí entra la ley de los polos, ¿sí? El polo luz y el polo oscuridad también está en todos los pensamientos nuestros, ¿sí? Yo siempre digo que hay polos, hay pensamientos que parecerían del lado luz, pero están bañados en carencia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un ser ve a otro ser carente, ¿sí? Incapacitado, que no puede valerse por sí mismo, entonces asume un papel sobreprotector sobre ese ser. Entonces, en esos actos de ese papel sobreprotector sobre ese ser que lo ve carente, aparecería qué buena madre, qué buen padre, cómo cuidan a sus hijos, ¿no? Pero eso parecería un acto de luz, pero es un acto de oscuridad, ¿sí? Del lado del polo oscuro. ¿Por qué? Porque tú con tu mente estás creando esa incapacidad en ese niño, ese joven, ¿sí? Porque lo estás viendo carente, lo estás viendo que no puede, entonces estás asumiendo tú un poder que tiene que desarrollar ese ser. ¿Te das cuenta? Y esto pasa mucho, la sobreprotección, ¿sí? En todos los aspectos, no solamente de padres e hijos, en muchos aspectos, de parejas, ¿sí? Una sobreprotege a la otra e impide su crecimiento, ¿sí? Impide el desarrollo de ese ser, ¿sí? En pos de esa sobreprotección. Entonces, fíjate que esto es un acto cotidiano, ¿verdad? Sin embargo, este acto cotidiano está bañado del polo oscuro y no del polo luz, ¿sí? Pero cualquier otro dice, mira cómo cuida a su mujer, mira cómo la protege tanto que ella no tiene que hacer nada, y por ahí su mujer, o al revés, su pareja, está queriendo salir como esa plantita que van haciendo y se quiere hacer un árbol, y tanta sobreprotección le impide ese florecer, ¿no? Que todos nos merecemos sacar, ¿no? A través de nuestras pasiones y nuestros talentos. Entonces, eso a la vista humana no se podría ver un acto de amor, de sobreprotección o de protección. Eso también es un acto desde el lado oscuro, ¿no? Es no permitirle al ser, ¿sí? No permitirle el libre albedrío o no desarrollar el libre albedrío de ese ser, y entonces ahí viene el miedo a dejar ser al otro. ¿Te das cuenta? Que es un miedo.
pero no se ve como un miedo normalmente, la protección se ve como un acto de amor. Claro, y ese lo escucho y hasta me estremece un poco porque creo que es algo muy, muy delicado. ¿Cómo identificamos esta barrera? Me vino a la mente un pensamiento que leí, no sé si en redes, no sé si en algún lugar, una metáfora de la oruga. La oruga en un capullo que Ajá. está luchando por salir y llega alguien bien intencionado y le dice, te voy a ayudar, oruguita, le abre y resulta que la mariposa jamás pudo usar sus alas. Claro, Entonces, porque en ese ¿cómo salir saber? ella desarrolla, en esa pelea por salir de capullo ella desarrolla sus alas. Eso nos pasa a todos los seres humanos, ¿sí? Cuando nosotros protegemos, sobreprotegemos al otro, impedimos, ¿sí?, que ese ser desarrolle sus habilidades para poder ser esta grandísima mariposa que todos nos merecemos ser, ¿sí? ¿Y cómo encontrar entonces este equilibrio, sobre todo para las personas que nos ven y nos escuchan, que son padres, que son madres, esposos, esposas? ¿Cómo encontrar este equilibrio entre este legítimo deseo de proteger, pero proteger no desde el miedo, sino de esta unidad de la que hablas? Y eso, por eso yo siempre digo que lo primero que tiene que adquirir el ser humano, ¿sí?, es no sentirse que lo sabe todo, primero de todo, la humildad, ¿sí? La humildad mata el orgullo, primero de todo. Segundo, decir, bueno, reconozco que tengo que aprender algún conocimiento que lo estoy haciendo mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos enseñaron mal, simplemente por eso. No es porque eres tonto o tonta, no es porque te falte habilidades, te falte inteligencia de ningún tipo. Es que nos enseñaron mal, por lo tanto tenemos que aprender a vivir todo de nuevo desde otra óptica totalmente distinta, y les aseguro, ¿sí?, que es dar vuelta al 100% todo, absolutamente todo lo aprendido, y empezar a vivir de una manera diferente, ¿sí? Muchas veces en este vivir de esta manera diferente, en donde damos vuelta a todo, se nos van a presentar mucho más los miedos, porque de pronto tomar decisiones basadas en este dar vuelta se supone que es ir contra la corriente de la marea humana, o la masa humana, como digo yo, ¿no? Entonces te vas a tener que enfrentar a muchas situaciones en las que vas a ser juzgado, ¿sí?, criticado, y aún así tú vas a tener que sostenerte en tus principios nuevos que vas adquiriendo para decir, bueno, ya vas a ver, como a mí me pasaba, y yo siempre me acuerdo que cuando yo me di cuenta que estaba todo al revés, ¿sí?, en este 2009, cuando tuve mi iluminación, que vi, ¿sí?, conocí esta grandísima verdad de lo que es la vida, y me di cuenta que estaba todo al revés, ¿sí?, yo iba en contra de la marea humana, ¿sí? Y en el 2009, fíjate que no son tantos años con respecto a ahora, ¿sí?, parecen pocos, pero era un mundo totalmente distinto a la hora. Ahora ya estamos en esta era de Acuario tan llena, de pleno en la era de Acuario. El ser humano está todos despiertos, entonces está abierto a muchos cambios. Yo en el 2009, ir contra la corriente era ser punto de mira de todas las juzgas, de todo de que me juzgaban y me criticaban por mi forma de actuar con la vida, ¿sí? Y yo decía, no me juzgues por lo que hago, júzgame por mis resultados, ¿sí? Y los resultados poco a poco no tardaron en llegar, ¿sí? Al principio era ir contra la marea, porque claro, al principio no se ven los resultados tan fácil, ¿sí? Ni tampoco en ese momento no era todo tan rápido como lo es ahora, porque ya cósmicamente estamos con una energía plena en esta era de Acuario, en el cual todo es mucho más rápido. La gente puede ver que ahora lo bueno es muy rápido y lo malo es muy rápido también. En ese momento estábamos todavía acabando con esta era de Piscis, todavía no había llegado el 2012, y era más lento todo. Y yo sostenía, y me criticaban, y me juzgaban, y ese dedo acusador, y yo decía, júzgame por los resultados, no por lo que hago. Y hoy en día no tuve la gracia de no tener tantas críticas y juzgar, ¿sí? No tuve tantos, pero hoy en día aquellos que me juzgaron y me criticaron hoy están diciendo, Rosana, enséñame todo lo que estás haciendo.
Y es así. Totalmente de acuerdo. Y pues precisamente, Rosana, dentro de este aprendizaje, y si estoy entendiendo bien lo que estamos platicando, ¿cómo podemos entonces reconciliar estos opuestos entre nosotros? Está, por un lado, pues el hacer conciencia de este principio de unidad versus este principio de división que acabas de mencionar. Y sobre todo ahora me quedé pensando en estos ejemplos o en esta pregunta de cuando somos padres y queremos cuidar a nuestros hijos sin romper ese equilibrio, sin generarles que rompan esa unidad. ¿Qué tanto valdría la pena, como comentábamos en podcasts anteriores, simplemente dar por concluido el ciclo? Es decir, el ciclo en el que yo fui hijo y me enseñaron de tal o cual manera que los valores eran estos, o más que los valores, esos no cambian, pero que las reglas que tenemos que seguir son estas, asumir que esto ya cambió. ¿Te hace sentido manejarlo de esa manera o cómo sugerirías? Me encantaría que sea así, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros no jugamos solamente con los miedos nuestros, sino también que jugamos con los miedos de otros, ¿sí? Entonces tú, que eres hijo, esto es un ejemplo, quieres decir, bueno, ok, ya cambió las reglas de juego, ¿sí? Ya cambió las reglas de juego, yo voy a trabajar desde la unidad, o sea, desde mi presencia yo soy, donde yo todo lo que deseo lo puedo obtener, no importa el tiempo que espere, ¿sí? Tengo que tomar acción y tengo que entrar, ya desde mi pensamiento, desde mi emoción, ya es, ¿sí? Contundente, como dijimos, en este principio de contundencia, ya es contundente, voy a esperar, eso desde la unidad, ¿sí? Pero nosotros también en este caminar, los miedos que están en el subconsciente se van a aparecer, se van a presentar y te van a recordar cómo te fueron en situaciones pasadas. Cuando no, aparece la mamá y el papá que no quiere soltar al hijo porque está acostumbrado a una forma de ser, ¿sí? En donde las matriarcas o patriarcas, en donde todavía hasta que estén, ellos mandan, ¿sí? Ellos deciden por los hijos, y entonces siempre en pos del amor, te lo van a recordar con buenas comidas, con ricas comidas, con recordarte, ¿no? De que siempre en pos del amor, ¿sí? Entonces se te van a presentar, y cómo le dices, mira, mamá, papá, yo ya cambié, yo ya soy un ser que reconozco mi unidad. ¿Cómo lo vas a hacer? De la única forma que se puede hacer es trabajando en nuestra mente subconsciente, porque estas creencias limitantes nuestras o de otros que se imponen en nosotros son miedos que se detonan en nosotros, y que van a aparecer la mamá que te va a decir, mira que tú quieres ser el hijo, pero la que mando todavía soy yo. No te lo va a decir en forma directa, se lo va a decir en forma indirecta, ¿sí? En este mecanismo de control que tienen, ¿no? Entonces, la única forma, ¿cómo haces? Separándote de la mamá y decir, mamá, esto no lo hagas más. Eso es imposible, porque se va a poner a llorar, se va a enfermar, ¿sí? Se podría llegar a enfermar. Claro, o si es más joven te va a sacar la chancla y ahí está. Siempre hay un mecanismo para hacerte entender que tú no tienes razón. De la única forma es transformando nuestros miedos, porque nosotros somos esta presencia yo soy, que todo lo que se me detona yo lo atraigo irremediablemente en mi vida. Cuando yo transformo estos miedos en mis subconscientes, yo logro incluso hasta cambiar la personalidad de mi mamá. Muchos madres y padres de mis estudiantes, parejas, hijos, han cambiado por el cambio de ellos. ¿Entiendes? Porque ellos son la fuente magnética que atraen con su mente. Cuando ellos dejan de temerle a la mamá controladora o papá controlador o manipulador, cuando ellos dejen de temerle porque ellos apagaron ese miedo, se va a presentar este ser y ya no va a tener poder en ti. Y ellos
van a aceptar, porque ellos también son parte de tu corrección, ¿sí? Acuérdate que nosotros somos un todo, y en ese todo, cuando nosotros trabajamos estas memorias están dentro nuestro y son parte también de las memorias de ellos, porque nosotros los transmiten a través de nuestro ADN también. Todas aquellas memorias que nosotros transformamos en nosotros mismos se transforman en nuestros ancestros y nuestros descendientes, ¿sabes? Entonces ellos también van a cambiar. Es decir, ¿cómo es posible que mi madre, mi esposo haya cambiado tanto? No, has cambiado tú que eras ese magneto que atraías. Al cambiar tú, cambia todo en tu vida. Y esto es infinidad de testimonios tengo yo en mi escuela, en donde han cambiado parejas que se han vuelto a enamorar o se han enamorado por primera vez después de tantos años de convivencia, cuando uno de los seres cambia y cambia esa vibración que genera el miedo y la opresión, ¿sí? Estos miedos, entonces es hermoso, porque ¿sabes qué, Carlos? Lo más hermoso es que yo no dependo que el otro cambie para ser feliz como era antes. Si mi marido cambiase, yo podría ser feliz. Si mi hijo no sea más bueno, yo podría ser feliz. Si mi mamá no me vuelve tan loca, yo podría ser feliz. No, desde esta perspectiva es cambio yo y cambia mi mundo, ¿entiendes? Entonces es más fácil. Yo tengo que asumir este poder, tengo que decir, yo quiero entrar en la unidad, yo soy esta unidad, yo soy esta presencia, yo soy. Empezar a reconocerla, aprender a usarla y dirigirla, ¿sí? Y luego todo cambia. E incluso estoy pensando que si en un momento dado la persona se saliera con la suya y efectivamente cambia el marido, cambia el papá, etcétera, lo que seguiría estando quizás en estos pensamientos en rulo, porque entonces ya no lo sería suficiente. Ya cambió el papá, ahora quiero que cambie mi mamá, y ahora quiero que cambie mis hijos, y ahora quiero que cambie el gobierno, y sería tac, 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 si no cambia la persona en sí misma. Tú haces preguntas muy lindas, porque son estas preguntas, estoy segura que todos los espectadores se la estarían haciendo, ¿sí? Es una pregunta muy atinada. Cuando yo entro en la unidad, ya no pienso. Esa es la diferencia. Cuando yo aprendo a ser quien soy, en esta yo soy, ya no quiero controlar el mundo, ya no quiero cambiar el mundo, ya no quiero, porque ya no le temo a nada. Ya no necesito de la aprobación del otro, o que cambie el otro, o que cambie el gobierno de turno. Ya no necesito, porque mi poder es tan grande que no necesito de nada ni de nadie. Necesito solamente de mí, de mi unidad, y necesito de poder sentir, desear, ¿sí? Estos sueños y empezar a manifestarlos. Un sueño se transforma en meta cuando yo empiezo a tomar acción, ¿sí? Entonces, cuando tú aprendes a usar esta presencia yo soy, poco a poco, esto no es inmediato, por eso es aprender, ¿sí? A usarla y dirigirla. Poco a poco mis actos de pensamiento van cambiando. Estos pensamientos de rulo se van apagando. Y entonces, ¿qué pasa? De pronto te encuentras que vives más en esta presencia, ¿sí? Que en estos pasados que te hablan de que podría llegar a pasar algo, habría que cambiar a mi marido tendría que cambiar, me separo, no me separo, estoy con mi madre o no. Esos pensamientos ya no. Cuando tú entras en esta unidad, ¿sí? El cambio en uno es tan grande que las cosas van sucediendo paulatinamente, los cambios van sucediendo. Tu empoderamiento, como empiezas a tener metas, empiezas a ocuparte de tu mundo, y ya el mundo de los otros pasa a ser relativo, porque es de ellos, no es tuyo, ¿sí? Aprendes a dejar ser al otro, equivocado o no, ¿sí? Aprendes a dejar ser al otro, y entonces tú te ocupas de tu mundo. Cuando tú te ocupas de tu mundo y entras en esta unidad, ¿sí? Como dice la Biblia, entra en el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú te ocupas de tu mundo, entras en el reino de los cielos, todo lo demás viene por añadidura, y lo que viene por añadidura está bañado de tu frecuencia, que es la del amor, en la cual tú habrás entrado en tu presencia yo soy.
Por lo tanto, seres amorosos, esas personas que parecían tan agresivas, de pronto ahora te tratan muy bien. ¿Sí? Pero ¿cómo? ¿Tú has cambiado tanto? No, 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 no. No cambió el otro. Cambiaste tú. Sí, ¿Entiendes? y en ese contexto, sin que suene egoísta, puedes estar bien tú, en tu mundo, en paz, construyendo, dando amor conforme lo quieres dar, pero estando bien con, sin o a pesar de las personas de las que antes dependías emocionalmente. Si lo estoy Exactamente, exactamente. Y ¿Sí? este cambio quizás... Es un aprendizaje, es todo un aprendizaje, Carlos. Yo a mis estudiantes, yo no les enseño solamente a autocontrolar la mente y autocorregirla de estos miedos. Eso es el principio. Después viene todo un aprendizaje de cómo vivir en quinta dimensión, un ser unido a su presencia yo soy. Es un aprendizaje que vamos paso a paso. Esto no es todo de golpe, es como si tú estás en el primer grado escolar y te quieren enseñar una ecuación de la Universidad de Ingeniería. No, no, no. Tienes que ir aprendiendo, ¿sí? Aprender las matemáticas, aprender a sumar, después vas a aprender otras matemáticas más difíciles y luego vienen, sí, las fórmulas de ingeniería y ahí lo vas a poder comprender. Esto es lo mismo, hay cosas que como está todo al revés, no se te pueden contar. Te pueden decir, tienes que actuar de esta forma, pero ¿por qué tiene que estar de esta forma? Si esto es algo mal, ¿no? Pero cuando tú aprendes, primero apaga los miedos. Lo primero hay que apagar los miedos, ¿sí? Por eso las primeras son las herramientas. Primero hay que apagar los miedos porque los miedos no te dejan ver la realidad, porque decís, ¿y si pasa esto? ¿Sí? Esa dependencia emocional con los otros. Fíjate que el 85% de la energía que gasta el ser humano está basada en sus relaciones. Fíjate. Entonces, en sus relaciones es cuando más el ser humano siempre tiene esa dependencia, esa atadura, en el cual, ¿y si pasa esto? ¿Y si me dice lo otro? ¿Y si me deja? ¿Y si no me paga? ¿Y si me quedo sin techo? ¿Sí? Están basadas todas en las relaciones. Parecen finanzas, pero no lo son, son relaciones. ¿Sí? Entonces, hay mucho que aprender. ¿Sí? Por eso yo digo, lo primero que es conocimiento. Lo primero es conocimiento. Y justo iba yo para allá. Y en tanto nos encontramos en este camino de aprendizaje, ¿de qué manera la observación nos puede ayudar a identificar cuando estamos teniendo un pensamiento dual, por así decirlo, y convertirlo en un pensamiento de unidad? Es decir, cómo creo que tiene que ver con esto justo que nos has venido compartiendo en los podcasts, esta importancia de callar y silenciar la mente cuando tiene pensamientos en rulo. Mira, primero, yo te voy a decir en primera persona qué es lo que hago. Lo primero es que yo soy un poder y yo lo que quiero, no hay hombre ni cosa que impida eso, ¿sí? Primero de todo. Por lo tanto, yo voy, tampoco soy orgullosa ni cabeza dura. Yo, en este fluir, yo ya voy poniendo mis metas. Algunas son tan sutiles que ni siquiera las digo en forma de decreto. Las deseo y yo digo, ya está, ¿no? Luego es la aceptación incondicional hacia todo lo que va viniendo, sin dejar de tomar acción. El tomar acción es lo primero. Si yo quiero algo, yo inmediatamente tengo que poner a tomar acción. No importa el tiempo que tarde en realizarse eso, ¿sí? Supongamos, un niño de 13 años dice, quiero ser médico. Ok, soy médico, ¿sí? En mi futuro soy médico yo. Ok, él tiene que esperar a estudiar la secundaria, pero él toma acción. ¿Cómo toma acción? Se va a esforzar en el colegio para sacarse una buena nota de corte para poder entrar a la Facultad de Medicina. Ya entró en acción y está enfocado en su meta. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero el niño tiene que esperar hasta los 23, 24 años, 10 años, hasta que pueda tener el título en la mano y dice, bueno, ok, lo logré, soy médico, ¿sí? En la vida del ser humano pasan estas cosas. Cuando yo deseo algo, el tiempo no existe, tengo que salir del tiempo, porque realmente lo que tengo que hacer es tomar acción, como este niño
que dice, la acción que tomó, estudia, se saca buenas notas, va eligiendo las materias acorde a lo que él quiere ser, que es médico, ¿sí? Entonces, si tiene que elegir una rama en el secundario, va a elegir la rama de la ciencia y no de las letras, por ejemplo. Eso es tomar acción, ¿sí? En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Tiene que actuar como si ya lo tuviera. ¿Qué significa? Que todas tus decisiones en este fluir y en este tomar acción tienen que ir acorde sosteniendo la meta en la cual estás metido, que no importa el tiempo. No tengas el tiempo como barrera o como limitante, ¿sí? Yo tengo que tomar decisiones basadas en sostener esta meta que yo me puse, ¿sí? Por ejemplo, este niño de 13 años que dice ser médico, ok, en el colegio donde está ya no puede entrar en la rama ciencia porque está cubierta el cupo, tiene que irse a letras sí o sí. ¿Qué haría un ser humano dual? Diría, bueno, el universo, señal del universo. ¿Ves? No tengo que estudiar medicina. Dice esto, dice es un ser humano dual. Un ser humano en la unidad, reconociendo su presencia, yo soy, dice, no, momento, mi meta es estudiar medicina. Así me tenga que cambiar de colegio. Voy a buscar un colegio hasta que yo pueda entrar en la rama ciencia, porque yo soy médico. ¿Entiendes? Entonces, ahí viene la aceptación incondicional. Es que, bueno, me da pena separarme de mis compañeros, ¿sí? Que han estado muchos años conmigo. Pero mi meta está por encima de todo esto. Aceptación incondicional. Me tengo que cambiar, chicos. El desapego va a tener que presentarse ahí, porque el apego hacia las relaciones, te dije, el 85% de la energía que gasta el ser humano. Este niño le va a doler separarse de sus amigos, ¿sí? Desapego, ¿sí? Independientemente de que nos podamos ver después de clase, podemos estar juntos, sí, pero mi meta de ser médico es única visión. ¿Te das cuenta cómo va apareciendo en esta meta? Tomo acción, empieza la aceptación incondicional, el desapego, y tengo que continuar con la única visión. ¿Cuál? Es que yo tengo que terminar este 5º año de la secundaria con la rama ciencia y tener una buena nota de corte en el secundario para poder entrar a la Universidad de Medicina. ¿Te das cuenta? Y hace mucho sentido entonces el por qué, regresando a una pregunta que habíamos hecho, por qué muchas personas desde su inconsciente se asumen como productos terminados y dicen ya, es que no puedo, es que no hay manera, es que es imposible. Mira, yo te decía una cosa. Yo soy investigadora, yo te dije que soy investigadora de la mente y llevo años, ¿sí?, investigando la mente. Conozco al ser humano, bueno, porque imagínate una persona que dedicó 24/7 años de su vida a investigar la mente, ¿sí? El ser humano, cuanto más orgulloso, más terco, más cabeza dura, como se le dice, ¿sí?, es cuanto más miedo tiene. Se agarra de eso para no soltar, ¿sí?, estos lugares en donde pequeñísimas cosas lo debilitarían. Pequeñísimas cosas. Por eso es el no rotundo. ¿Por qué? Porque no. ¿Sí? Ese ser es un ser que tiene más miedo que aquel integrante de la familia que parece más débil, ¿sí? Porque el otro es contundente, ¿no? ¡Pah! No, él manda o ella manda, ella toma decisiones, ¿no? Esa parece la más fuerte de la casa, ¿sí? Bueno, parece la fuerte de la casa, es el más débil de la casa, y el más fuerte es aquel que puede aceptar, ¿sí?, que puede moldearse a diferentes alternativas, ¿sí?, el que puede controlar sus emociones. Ese es el más fuerte. Fuerte es aquel que controla sus emociones. Aquel que no puede controlar sus emociones o asume un papel duro porque no puede controlarlo, ¿no? Dice, ¡pac!, es aquel que es el más débil de la familia. Por eso hay que darle vuelta a todo. En este mundo el más fuerte es aquel que manda, el que dirige, el que dice, basta, en esta familia mando yo. Ese parece más fuerte. Bueno, no. Ese es el más débil, y el más fuerte es aquel que tiene capacidad de moldearse, ¿sí?
Entonces, hay mucho que aprender, ¿eh? Muchísimo. Mucho que aprender. La reflexión con la que me quedo de este episodio es justo eso, que más allá de lo que hablamos, como es el título de nuestro programa, de lo cuántico a lo cotidiano, aún pues para todo el mundo hay mucho, mucho que aprender, y esta reflexión es muy valiosa, muy valiosa. Todavía en nuestras sociedades hispanoamericanas existe la tendencia, bueno, y en otras sociedades del mundo también, En todo el el mundo. machismo, a imponerse a gritos, a imponer Sí, voluntades, y efectivamente, y eso, ojo, eso ocurre incluso hasta con algunos líderes, sí, sí. que, bueno, o que se asumen líderes porque tienen un cargo, ostentan un cargo, y que lo hacen a través de quererse imponer, y no de un liderazgo como sería ya algo en una quinta dimensión, como lo mencionas tú, Rosana. Exactamente, así es. Así que bueno, Carlos, me encantó este podcast. Espero que quede claro lo que es este principio de unidad y de dualidad. Hay que entrar en la unidad, sin duda, ¿sí? Cada vez que tú pongas una excusa, si pongas un pero, un quizás, señales del universo, no, son los miedos, ¿sí? El universo no te da señales, tú pones estas señales en tu camino porque tus miedos crean estas señales como diciendo, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, mira lo que pasó, ¿sí? Cuando uno, en mi larga experiencia como investigadora, el universo no da señales, sino que te pone a la vista tuya, delante tuyo, todo el tiempo, la dinámica universal. Lo que pasa es que el ser humano está tan ciego que no lo ve, y por ahí, en el momento que tiene Echarle una la culpa, chispita de presencia, ve algo y dice, wow, esta es la señal del universo. Todo el tiempo te está mostrando el universo un montón de cosas y no las ven. Y lo principal, que el universo, la divinidad universal, siempre quiere darte lo que tú quieres. Siempre quiere darte. ¿Mm? Así que maravilloso. bueno, nos vemos en el próximo capítulo, Carlos. ¿Qué te parece? Ideal, pues nos vemos Bueno, próximamente, querida un abrazo Rosana. muy grande a Muchas ti. gracias por este Un programa. abrazo a mi Y, gente a ver, va, hermosa. va el de siempre, El de antes. el de antes. Un abrazo a todos aquellos que están aquí presentes en este podcast. Un De abrazo acuerdo. muy grande. Los amo muchísimo. Chao, chao. Hasta la próxima.